Dios Todopoderoso, venimos ante ti, Señor, en este momento y nos unimos, Señor, como tus hijos, como iglesia, como familia, Señor, a pedir por nuestros hermanos, Señor. Te pedimos por Pachita, por Chuyito, Señor, allá donde ellos están, Señor, que tú, Señor, les fortalezcas su cuerpo, que les traigas la sanidad, Señor, que ellos requieren, esa fuerza, Señor, que uses lo que tú quieras usar, Señor, porque tú eres el único doctor de doctores, Señor. Tú eres nuestro sanador. Tú eres, Señor, nuestro proveedor, Señor. Tú eres todo en nuestra vida. De la misma manera te pedimos, Señor, por nuestro pastor, Señor, que tú lo fortalezcas, que sane su cuerpo, que ponga su mano sobre cada uno de ellos, Padre Santo. Y también, Señor, te pedimos por todos nuestros hermanos, Señor. Padre, te pedimos por Jenny, que la llenes de fortaleza, que le des esa confianza plena, Señor, de que tú estás en control, Señor. Y que, Señor, tu voluntad, Señor, no podemos cambiarla, Señor. Nuestro Salvador Jesucristo, en el jardín del Getsemaní, Él dijo, Señor, no sea mi voluntad más la tuya, Señor. Así que descansamos en ti, en tus promesas, nos ponemos en tus manos y te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que si me acompañan, hermano, vamos a leer Efesios 15, del 16 al 26, que nos dice, y habla de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Nos dice, Reina Valera, digo pues, andad en espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagas lo que quieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Pues manifiestas son las obras de la carne, y estas son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales dijo Pablo, los amonesto. Y como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por lo contrario, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo ya han crucificado su carne con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Si mantenemos eso en mente, ese va a ser nuestro estudio. Y tenemos la diferencia. Así que en este capítulo es la última sección del libro que el apóstol Pablo escribió a los Gálatas. Y en esta sección vemos la enseñanza sobre el uso de la libertad. La libertad que nosotros tenemos ante Dios. Dios nos ha dado ese libre albedrío. O sea, que nosotros podemos decidir qué hacemos o qué no hacemos. ¿Qué debemos de hacer y qué no debemos de hacer? Y el título del mensaje es, tú decides. Así que si se fijan la diferencia entre el versículo 16 y el 17, gracias, Jason, observamos el contraste de las dos formas de vida, la del humano sin Dios y la del humano con Dios. Es aquí donde cada uno de nosotros, al venir a los caminos de Dios, decidimos cuál camino vamos a seguir. Si el que teníamos antes sin Dios o el que vamos a ir aprendiendo con Dios, sea el carnal o el espiritual.
Con el paso del tiempo, conforme vamos aprendiendo y creciendo, vamos creciendo y nuestra vida va cambiando en la nueva vida que Dios nos da. La vida que Dios nos da debe ser diferente a lo que éramos antes de aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Ya no debemos seguir siendo la misma persona, como decía Pastor Yo. Él dice, José viejo murió y ahora el José muerto. Pero como no está Pastor Yo aquí, ahora cada uno de ustedes, ¿verdad? Para no decir yo, ¿verdad? No, el lino viejo tiene que morir y tiene que haber un lino nuevo. Ese lino nuevo va a tener errores todavía, porque es un lino humano. Pablo dijo, a veces lo que uno quiere hacer no lo hace, pero lo que no quiere hacer, eso hace. Pero a Dios le agrada. Si se recuerdan, hay una parte de la Escritura que nos enseña en uno de los evangelios, que el papá fue y le dijo a dos de sus hijos, hijo, quiero que me vayas a ayudar. Y uno de ellos respondió, sí, papá, Simón, vamos al campo, yo te ayudo, tú eres mi papá. Pero ¿qué hizo? No fue. El otro le dijo que no. No, pa, hay calorón y en el campo, pero se arrepintió y fue. Cada uno tomó su decisión. ¿Voy o no voy? Cada uno en el mundo toma una decisión. ¿Creo en la palabra o no? ¿Acepto a Cristo o no? Nosotros tomamos nuestra decisión. Por eso hoy día estamos aquí. Hoy pudimos haber decidido, ¿sabes qué? No voy a ir a la iglesia. ¿Sabes qué? Voy a ir a dar una vuelta. Creo que el pastor no va a estar tan enfermo. Ustedes no sabían, ¿verdad? Nomás yo. Yo soy el pecador. Pero puede uno decidir. El pastor siempre lo ha dicho. Puedo decidir aventarme un partido de fútbol o aventarme una buena película. O decirle a la mujer, ¿sabes qué? Vamos a ir a comer. Está por allá lejos, te voy a llevar. Y ¿sabes qué? Es un pretexto bueno para que ella me diga que sí, vámonos. Pero es decisión de uno. Entonces el libre albedrío lo tenemos y nosotros decidimos qué hacemos y qué no hacemos. Encontré esto, no lo escribí, pero me gustó. Alguien escribió acerca del versículo 16, dice, si nuestros deseos nos guían a las cualidades mencionadas en el capítulo 5 de Gálatas, versículos 22 y 23, donde habla de los frutos del Espíritu, dice, entonces nosotros podemos deducir que el Espíritu Santo nos está guiando si hacemos las cosas que leemos en Gálatas 5, 22 y 23, que son el amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre. Eso quiere decir que el Espíritu Santo nos está guiando. Al mismo tiempo debemos de tener mucho cuidado, dice, no confundir nuestros sentimientos con la dirección del Espíritu. Porque podemos a veces hacer las cosas nosotros pensando que es el Espíritu y el Espíritu no tiene nada que ver. El ser guiados por el Espíritu Santo, dice, involucra el deseo de oír, predisponernos para obedecer y la sensibilidad para discernir si somos nosotros o es el Espíritu Santo. Él es para discernir perdón, otra vez voy a regresar. La predisposición para obedecer y la sensibilidad para discernir entre nuestros pensamientos y la diligencia para actuar. Que el Espíritu Santo, es nuestro deseo, nos guíe y controle nuestra vida cada día. Después, si el Espíritu Santo controla nuestra vida cada día, las palabras de Jesucristo estarán en nuestra mente. Y el amor de Cristo estará en nuestras acciones. Y el poder de Cristo nos ayudará a controlar nuestros deseos egoístas. Es así. Si lo ponemos al revés, imagínense nuestros deseos y luego el enemigo como guiándonos y luego la maldad satisfaciéndonos, pues ahí sí que... Ya vimos cuáles son las dos partes. La carnal y lo espiritual. Ya no tengo que leer esto. La otra parte dice, Pablo describe las dos fuerzas conflictivas en nosotros. El Espíritu Santo y la naturaleza pecaminosa. Significa nuestros malos deseos o inclinaciones hacia el mal. Después se da un consejo, dice, véase
el 5:16, el 19 y el 24. El 19 dice, manifiestas son las obras de la carne, que son, ya leímos todas las obras de la carne. El 24 dice, pero los que son de Cristo, o sea, asegura algo ahí, los que son de Cristo, dice, ya crucificaron sus pasiones y sus deseos. O sea que el día que aceptamos a Cristo debió de haber muerto todo eso. Sin embargo, a veces todavía resalta porque nosotros tenemos todo eso dentro de nosotros. Así que Pablo nos dice que estas fuerzas no son iguales. El Espíritu Santo es mucho más fuerte, pero si nosotros dependemos de nuestra propia sabiduría, vamos a tomar decisiones equivocadas. Por el contrario, si tratamos de seguir al Espíritu Santo en nuestro propio esfuerzo, también vamos a tomar decisiones equivocadas. Vamos a fallar. Nuestra única vía a la libertad de nuestros deseos naturales hacia el mal es por medio del Espíritu Santo. Romanos 8:39 dice, si estamos guiados por el Espíritu Santo, dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa nos podrá separar del amor de Dios, mucho menos de hacer lo que a Dios le agrada. Efesios 4:23 dice, debemos renovar en el espíritu de nuestra mente. Tenemos que renovarnos para poder hacer todo eso. Efesios 4:24 dice, debemos de vestirnos del nuevo hombre que Dios nos dio. Y Colosenses 3, del 3 al 8 dice, debemos de hacer morir todo lo terrenal en nosotros. Y ustedes ya leímos, la fornicación, los malos deseos, las pasiones desordenadas, la avaricia, que se convierte en idolatría. Y luego nos aclara, todas estas cosas, por estas cosas, dice, la ira de Dios viene sobre los hijos de la desobediencia. Eso nos dice qué hacer y nos advierte lo que puede pasar si no lo hacemos. Nosotros tenemos una ventaja. Cuando nosotros recibimos a Cristo y venimos a Él y aceptamos el regalo de Dios, 2 Corintios nos dice que quien está en Cristo es una nueva creación, que todo lo viejo ya pasó, que todas las cosas son nuevas de ahora en adelante. Ahí es donde empieza lo bueno para nosotros. Ya no somos los viejos, ya no es el Héctor viejo, ya no es el Iván viejo, ya no es el Lino viejo, todos son nuevos. Claro, los cueros se van arrugando, eso es otra cosa. ¿Okay? Eso es otra cosa. Te van a decir, no te ves muy nuevo, está bien. Y el cuero es el que se está arrugando nomás, yo sigo igual. Dice, pero nosotros, cada uno de nosotros al venir a los caminos de Dios, así que tenemos que entender eso. Somos nuevas criaturas de acuerdo a 2 Corintios 5:17. Efesios 2:3, Pablo nos dice que todos nosotros teníamos una forma de vida en donde complacíamos los deseos perversos de nuestra naturaleza carnal antes de venir a Cristo. O sea, aclara, antes de venir a Cristo. O sea, nosotros teníamos los mismos deseos. Y en otra parte de la Biblia creo que dice que ya deberíamos estar satisfechos con lo que ya hicimos en otro tiempo. Que ya hoy no debemos hacer eso, nosotros los creyentes. También dice que, bueno, no dice ahí, yo lo puse, que hacíamos cualquier cosa que queríamos o que deseábamos, o lo que nuestra mente pudiera imaginar. Y a veces muchos creyentes todavía lo hacemos, al igual que los no creyentes. Por estas cosas, antes de venir a Cristo, o estando en Cristo y lo hacemos, es que merecemos el castigo de Dios, o lo merecemos, porque al venir a Cristo, Cristo pagó por nosotros. La palabra dice que Él fue a la cruz y que Él llevó nuestras dolencias, nuestros pecados, nuestras enfermedades. Él murió para que nosotros vivamos. Amén. Todos los creyentes sabemos que hemos sido justificados por algo. Ese algo es el precio más alto que puede existir para un creyente y de muy alto valor. No fue con nada de este mundo, fue con la misma sangre del Hijo de Dios, de nuestro Salvador Jesucristo. El precio de nuestra salvación fue pagado por la propia sangre del Hijo de Dios.
Antes de hacer nuestra profesión de fe, todos, dice la palabra de Dios, todos, no dice uno, dice, todos estábamos alejados de Dios, destituidos de su gloria. La Escritura dice que éramos presos del pecado. Estábamos muertos en lo que hacíamos. Pero esto siempre me ha gustado y siempre, desde que vine la primera vez a la iglesia, me gustaba oír, pero Dios. Cuando dice la Biblia, pero Dios, dice, pero Dios que es rico en misericordia nos rescató por medio de la cruz, por medio de su unigénito Hijo, Jesucristo. Por medio de Él hemos sido justificados y ahora en Él tenemos la esperanza de la vida eterna. Dios bien pudo habernos dejado que nos fuéramos de pique. Se dice en el mundo, ya se cayó, se fue de pique de lleno. Y ahí vamos de caída. Vivíamos, hacíamos lo que queríamos y cada día bajamos un escalón más. Cada día íbamos bajando un escalón más en nuestra vida por causa de lo que hacíamos. Por eso estábamos alejados de Dios. Pero Dios en su infinito amor por su creación hizo ese plan desde el principio, ese plan donde solamente a través de su Hijo íbamos a poder ser rescatados. No por lo que el humano haga, sino por lo que su Hijo iba a hacer en la cruz. Dios nos conoce, y vaya que nos conoce. Al pueblo de Israel le decía, duros de servir, duros de servir. Y yo me quedé pensando, pues nosotros conocemos más las palabras como tercos, testarudos, no sé qué otra palabra ponerle, pero esa es la verdad. Nosotros somos muy tercos, demasiado diría yo. Y siempre creemos que podemos solucionarlo todo nosotros. Aún siendo creyentes, a veces estamos haciendo algo y se nos pone difícil. Y ¿sabes qué? Lo voy a hacer de esta otra manera, a ver si me sale. Y a veces nos recordamos, yo me recuerdo siempre que estaba con el gordito. Yo creo que Dios me lo puso por algo, el gordito. Siempre que estábamos y empezamos a batallar, espérate gordito. Y me echaba su manita y Señor, venimos ante ti y poníamos a orar. Después continuamos y ya se solucionaba la cosa. Entonces empieza uno a ver que es Dios. Que en cualquier cosa, por mínima que sea, Dios obra. Cuando le buscamos con todo nuestro corazón, cuando le decimos, Señor, te necesitamos, no podemos hacer esto. Pero, ¿por qué digo que somos bien tercos? Porque a veces estamos viendo el problemón que tenemos y no nos interesa, seguimos ahí haciéndolo y a veces nos golpeamos, a veces queremos arreglar un problema que estamos viendo y resulta que se convierte un poquito más grande porque no queremos meter a Dios. Y si entendemos eso, vamos a entender que necesitamos de Dios en todo. ¿No está bien así? ¿Se oye bien? ¿Ahí? Sí, para que no batalles mejor. Gracias. Porque yo creo que mi oreja no te va a ayudar. Necesito hacerle un hoyo ahí. Así que Jesucristo hizo el pago que nos correspondía a nosotros. El pago que a mí me correspondía hacer por todas las tonterías que hice en mi vida y que sigo haciendo, yo no lo podía pagar. Honestamente yo estaba perdido. Me voy a poner yo, no puedo decir que ustedes, pero yo estaba totalmente perdido. Gracias a Dios que en el mundo que yo vivía no se mencionaba mucho el infierno. De vez en cuando se oía. So, no te causa mucho temor porque no te hablan mucho del infierno. Pero si hubieran dicho eso, a lo mejor hubiera dicho lo que muchos dicen. ¿Sabes qué? Estás loco, el infierno no existe, man. Y honestamente, si nos damos cuenta, hemos oído o leído en la Biblia que el infierno se menciona muchas veces. Y que cuando caen ahí ya no hay solución. La solución es en vida antes de
que pase algo de eso, poder hablar con el Señor y decirle, Señor, perdóname. Sabes que yo reconozco que le he regado, vengo ante ti y es cuando toma uno su decisión. Señor, yo decido hoy, ¿sabes qué? Me rindo, no puedo más. No hay otra solución, te necesito a ti y yo sé que tú fuiste en la cruz y ahí cambia todo. Pero le digo, como no mencionan mucho las cosas, las consecuencias, uno no las toma en cuenta. Dios ha hecho muchas cosas, no lo apunté, pero si se recuerdan, la Escritura dice, en una de las partes le dijo al pueblo de Israel, le dijo, yo he hecho todo, ¿qué más podría haber hecho? ¿Qué más podía hacer? O sea, yo te puse todo. Incluso así como las gallinas, te abrazaba y te hacía para protegerte y tú siempre puchándome para afuera. No y no. Y es lo que hemos venido oyendo últimamente. O sea, realmente la gente no quiere saber de Dios. ¿Sabes qué? No hables de Dios. En estos días pasados estuve hablando con unas personas. Y una de ellas llegó necesitada. Y sabía que yo venía a la iglesia, y me dijo, yo sé que vas a la iglesia, que eres cristiano, bla, bla, bla. Le digo, pues estoy tratando, le digo, pero sigo regándola, le digo. Lo único que pues el Señor me dice que si me humillo ante Él y vengo ante Él, le digo, pues Él me perdona, le digo, pero estoy tratando. No, yo sé, dice, no, sí, necesito uno a Dios. Entonces empezamos a platicar. Pasó una semana, 2, y a la tercera semana que ya estábamos platicando, pues yo dije, no, pues ya como a veces dicen, no, ya va a caer, ya va a aceptar al Señor. Y va y me dice, ¿sabes qué? Yo no quiero hacer nada de religión, ya estuvo. Y luego pasamos donde estaba una bicicleta, ya ve que cuando se muere alguien y va en su bicicleta, le ponen una bicicleta con flores y todo eso. Y para que yo lo mirara, se voltea y mira, ahí se murió a alguien, man. Y le dije, está bien. La bicicleta no murió por mí, mijo. El que murió está sentado a la derecha de Dios Padre y se llama Jesucristo. Lo siento, man. Es la verdad. Pero le digo, ¿sabes qué? Si no quieres que hablemos de religión, está bien. Yo te respeto, man. Yo te estaba hablando porque tú me pediste que estabas necesitado. Yo te estaba compartiendo el amor que Dios me ha brindado. Nada más. Pero hasta aquí llegó hoy. De aquí para adelante, mijo, búscalo. Todos lo necesitamos, le digo. Ya, se acabó la religión. Pero todos los días él preguntaba algo y decía, ¿cómo es uno, no? O sea, ¿por qué le digo que es uno terco y testarudo? O sea, ese día no llevaba ganas, yo creo, de oír, o el diablo se le metió y dijo, dile que no te esté hablando eso porque te va a convencer. Y al siguiente día me hacía otras preguntas y yo, ok. Pero ya no le empecé a hablar tanto, solo le contestaba lo que él me preguntaba, para no meternos en problemas. ¿Por qué Dios ha hecho todo lo que ha hecho para que nosotros tengamos la oportunidad? Romanos 8, del 4 al 6 dice, todo esto lo hizo Dios para que pudiéramos ser aprobados. O sea, estamos reprobados. Como decían en México en la escuela, reprobaste, carnal. Estás en segundo y te vas a quedar en segundo. Aquí está chido porque en la escuela no te dejan en el mismo grado. Aquí te puchan, vete del salón, ya no te quiero ver el próximo año. En México no, la maestra lo aguantaba uno hasta 4 años. Si usted no pasó la reprobada ahí, el próximo año, 4 años se aventaba uno si quería, en el mismo salón. Esto va a la escuela en México, yo se los digo. Yo nomás fui 3 años a la escuela de primaria y that's it, pero me di cuenta. En 3 años, porque reprobé como 3 en tercero y de ahí me corrieron. Ya no me quisieron ver ni en segundo. Todo esto lo hizo Dios para que nosotros pudiéramos ser aprobados de acuerdo a su ley. Porque su unigénito hijo tuvo que ir a la cruz. ¿Por qué? Porque él tenía que ir para pagar lo que nosotros no podíamos pagar. Por eso. ¿No han escuchado ustedes que a veces alguien dice, ¿y por qué fue a la cruz? ¿Por qué murió? Pues, yo no le pedí nada. Pero no, es que no nomás eres tú, somos todos. Él dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Son todos. Pero el que no quiera, pues no va a entrar, no va a querer. Por esto es que nosotros, cuando aceptamos, ya no debemos vivir de acuerdo a nuestra naturaleza humana, sino que debemos vivir de acuerdo al Espíritu de Dios. El versículo 5 de Romanos 8 dice, pues los que siguen la mentalidad humana solo piensan en satisfacer su mentalidad humana.
Pero los que viven según el Espíritu solo piensan en satisfacer el Espíritu. Qué cambiazo, ¿no? Si un cristiano está bien entrado, va a tratar de servir a Dios. Pero el que no está, ¿qué hace? Va a haber pachanga el viernes, ahí te veo. Va a haber pachanga el sábado, ahí te caigo. Va a haber pachanga el domingo. Pero vas a trabajar el lunes, no le hace, yo ahí te caigo, man. Me tomo un Red Bull, pero yo voy. Es la verdad, ¿verdad? Mire, se está riendo el brother. Yo no sé de qué se está acordando, pero... yo no sé. El versículo 6 dice, el que se deja controlar por su El que se deja controlar por su mentalidad humana va a tener muerte. Advertencia. Le digo, te dice que hagas, la consecuencia y lo peor. El que se deja controlar por su mente humana tendrá muerte. Pero esta es la ventaja. Pero el que se deja guiar por el Espíritu y que el Espíritu controle su mente va a tener vida y paz. Los cristianos están locos, Simón, pero los cristianos quieren tener vida y paz. Eso es lo que queremos. Al menos yo viví, 35, 37 años en el mundo. Yo no recibí nada bueno del mundo. No tengo que diga, wow, man, extraño esto, extraño lo otro. Ahora, no he dejado de hacer ciertas cosas. Lo único que trata uno es de mantenerse por el camino recto, de hacer ciertas cosas, pero de no ir a ciertos lugares donde uno puede fallar. Y ahí más adelante vamos a ver por qué. Así que, hermanos, debemos de buscar lo espiritual y no nuestros deseos. Además, hay una ventaja. El ocuparnos de lo espiritual no solo trae vida y paz, también es un escudo para nosotros en contra del pecado. Porque si andamos haciendo lo espiritual, pues no vamos a hacer nada de lo malo, porque, espérate, es que si hago esto, como dice el pastor yo, no nos cuidemos de nuestros hermanos o familiares o amigos. Recordemos que Dios es el que nos está viendo. Porque donde estemos solos es donde vale la pena hacerlo recto, donde no nos ve nadie. Pues si lo hacemos donde nos ven, pues entonces no estamos haciendo nada bueno, nos están viendo, o sea, nos van a levantar. Mira, ese se porta bien chido, pero cuando está solo. Si hacemos lo espiritual nos mantiene alertas también, esa es otra. El Espíritu de Dios nos redarguye, ya sabemos que el Espíritu redarguye, corrige y enseña. Entonces, Él nos redarguye y nos recuerda que algo no está bien si estamos haciendo algo. O nos trae paz si hacemos algo que está bien. También nos protege de que el pecado no se adueñe de nosotros más y que nos vuelva a esclavizar. Siempre nos está recordando que ahora somos hijos de Dios y del Dios Altísimo, aceptados en y a través de Jesucristo y guiados por su Espíritu. Así que ahora vivimos bajo la gracia de nuestro Redentor Jesucristo, la gracia de Dios. Ya no vivimos bajo, no sé, mi patrón, que era el que me daba el jale y me mantenía, o que yo sentía que sin él no podía vivir. No, yo ahora vivo bajo la cobertura de Dios. Y bajo esa cobertura puedo estar bien con los demás. Romanos 6:14 dice, si hacemos esto, hablando de caminar en lo espiritual y de mantenernos apegados al Señor, el pecado ya no va a gobernar sobre nosotros, porque ya no estamos sujetos al pecado o a la ley, sino al generoso amor de Dios. O sea que ya podemos hacer las cosas, pero por amor. Ya no vamos a tener que estar obligados de que no, pues es que tienes que ir para demostrar que eres macho, man, y que no te mandan. Ok, vamos, loco, para que veas que ya no estamos sujetos a eso. ¿Sabes qué? No voy. Te mandan Simón, pero me manda Él. Y debemos de agradarlo a Él, no a nadie más. Romanos 6:6 dice, sabemos que nuestra vida de antes murió el día que aceptamos a Cristo, el día que Él murió en la cruz. Ese día cambió todo. Él murió para que todo fuera destruido, incluso nuestro deseo de pecar dentro de nosotros. Y de esta manera, dejar de ser esclavos del pecado. Romanos 8:1 nos dice, así pues, ya que andamos en lo espiritual y que tratamos de caminar rectecitos, dice, Dios no condena a los que están unidos a su Hijo Jesucristo. Ya Dios ya no condena a los que andan
Dios condena a los que andan conforme a la carne, pero no condena a los que andan conforme al Espíritu. La Escritura dice que hay un acusador. Todos sabemos eso, ¿eh? Yo no soy, créamelo. Yo no hago eso. De vez en cuando, pero no siempre. Pero ese acusador dice que está acusando a los creyentes día y noche. ¿Ok? Pero si nosotros le hemos creído a Dios, lo recibimos y recibimos su regalo de vida, que es su Hijo Jesucristo, y recibimos lo que Él hizo en la cruz, para el creyente las acusaciones del acusador no tienen validez. Pero es solo para los creyentes. Porque Dios no ve al creyente, ve a su Hijo Jesucristo. Y como explica Pastor Yo, Jesucristo viene a ser el filtro para no vernos a nosotros, ve la santidad y la pureza de su Hijo. No ve al Lino, sino, yo creo que ni voltear a ver. Romanos 8:34 dice, ¿quién va a condenar a la gente? Sabemos que Dios es el juez. Pero dice, Cristo murió, fue el que murió por nosotros y además resucitó y ahora Cristo está sentado a la derecha de Dios y no solo eso, está rogando por nosotros. Así que en Cristo el creyente es más que victorioso. Pero sin Cristo hay problemas y serios. Vamos a recordar lo que dijo el Señor Jesús. Él dijo, para que ustedes puedan hacer algo, dice, permanezcan en mí y yo en ustedes. Porque así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si este pámpano no permanece pegado a la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. El que permanezca en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Pero recuerden, separados de mí, nada pueden hacer. Eso está en Juan 15, 4 y 5. Entonces, con Jesucristo podemos hacerlo todo. Sin Jesucristo no podemos hacer nada. Romanos 8, 12 y 13 dice, así que tenemos una obligación para con Dios. Y van a decir, ¿obligación? Pues sí, tenemos una obligación para con Dios, pero no es la de vivir según nuestro deseo, sino que debemos vivir de acuerdo a lo que Él quiere y hacer morir nuestros deseos, lo que nosotros queremos como humanos. A veces queremos cosas que no son agradables para Dios. Pues es lo que debemos de hacer morir y hacer lo que Dios pide. Si hacemos lo que el Espíritu Santo nos dice, vamos a poder hacer morir las obras y los deseos malos que existan en nosotros. Recordemos que todos los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Es lo que dice la palabra. Recuerde, tú decides, yo decido, nosotros decidimos. Al final, Dios es fiel, siempre lo ha sido. Yo no creo que ninguno de ustedes pueda decir, yo no sé si es fiel. Le aseguro que no creo que ninguno de ustedes lo pueda decir, porque yo siempre que me hacen esa pregunta les digo, sabes que yo no puedo decir que no he tenido esos encuentros con Dios en cosas pequeñas o en cosas grandes, porque Dios siempre está en control. Y si tú le entregas todo el control a Dios, Él obra, Él trabaja. Lo que Dios tiene es que no se mete a hacer cosas que no le pide uno, porque Él no quiere obligar a nadie, eso lo sabemos. Muchas personas lo ponen como decir, Dios es un caballero, Dios no te obliga a nada. Tú deseas recibirle, tú debes de hacer tu petición, de que tú lo quieres recibir, que debes de abrir tu corazón, invitarlo tú. Dios no va a venir a decirte, yo te voy a salvar, te quiero salvar. No, eso es lo que Él quiere, pero no va a obligar a nadie. Por eso es que debemos de tomar una decisión, cada uno de nosotros, y es la invitación que se hace. Ese es el Evangelio. ¿Deseas aceptar? ¿Deseas creer que Jesucristo resucitó? ¿Deseas creer que Dios lo levantó entre los muertos? ¿Crees que lo hizo? Como dijo el carcelero de Filipo, creo. No, pues ya eres salvo. No, yo creo.
Cuando alguien decía yo creo, aquel capitán de un ejército que fue, que el Espíritu Santo le dijo a Felipe, ve y encuéntrate el eunuco ese que viene en la carreta esa, pégatele ahí, y cuando se le pegó Felipe, empezó a oír que el eunuco iba leyendo la escritura de Isaías, y le dice, hey, ¿entiendes lo que vas leyendo? Y le dice, ¿cómo lo entiendo si nadie me lo explica? Pero lo iba leyendo. No lo entendía. Dice, ahí está la prueba de algo que siempre se nos dice. Si no tenemos a Cristo en nuestro corazón y la guianza del Espíritu Santo, no podemos entender a veces la palabra de Dios. Se nos hace como un libro cualquiera. Y esa es una de las pruebas, porque el eunuco le dijo, ¿y cómo voy a entender si nadie me lo explica? No era de que lo explicara. Lo grande fue cuando él subió al carro y le empezó a explicar, y él creyó porque le dice, hey, ¿qué me impide ser bautizado ahora? ¿Crees? Le dijo, sí, creo. Entonces no hay nada que te lo impida, bájate. Y lo bautizó. Pero primero dijo, ¿crees? Sí, creo. El eunuco tomó la decisión, yo decido hoy creer y decido hoy bautizarme. Porque eso es lo que he oído aquí, y aquí está diciendo que aquel que fue y que murió por mí, por mis enfermedades, por todas las iniquidades y por todo, Él es el que hizo esto por mí. Y yo creo en eso y yo voy a ser salvo hoy día. Entonces nosotros tenemos esa decisión. Por eso el estudio dice, tú decides vivir de una manera o decides vivir de la otra manera. Y esto de vivir espiritual y carnalmente viene desde Génesis, si se acuerdan. Yo lo puse así. Tal vez ni así sea, pero yo me puse a verlo. ¿Y se acuerdan de Caín y Abel? Su historia. Ok, desde el principio, cuando sucedió eso, dice, la existencia humana, ahí demuestra lo carnal y lo espiritual. Desde los primeros hijos de Adán y Eva. Y yo me puse a ver y dije, sí es así. Dice, Abel ofreció algo espiritual. O sea, amor a Dios, le llevo lo mejorcito que coseché y se lo pongo ahí. ¿Y qué pasó? Dios le aceptó su ofrenda. Dice, con agrado aceptó la ofrenda. Pero no fue así con Caín. Porque Caín nomás le llevó por llevarle. Pero si recordamos, Dios, ¿qué ve? ¿Lo que le damos? ¿O ve el corazón de la persona? Ve el corazón, porque Pablo dijo, no importa si regalo todo lo que yo tengo. Pablo era rico y decía, si regalo todo lo que yo tengo, es más, si aún me muero por alguien y queman mi cuerpo, de nada sirve si no lo hago con amor. Si lo hace con amor, ¿qué significa? Que Dios está en su corazón, porque Dios es ¿qué? Dios es amor. Significa que usted tiene a Dios, y cuando hace las cosas para Dios y con Él, entonces son aceptables. Por eso hay mucha gente que hace buenas obras. Y da cosa decirles, hey, acepta a Cristo en tu corazón, man. Ya, como le dijo Jesús a Nicodemo, estás así, man, de la salvación. Porque tratan de hacer cosas buenas. Yo diría que a veces hasta mejores que muchos creyentes. Pero no quieren aceptar a Cristo. Es que yo soy bien bueno, y ahí está el error. Bueno para nada, decía un pastor, decía, tú sin Cristo eres bueno para nada, man. Pero con Cristo eres bueno. Pero no por ti, por lo que hizo Cristo por ti. Así que Abel ofreció espiritualmente lo mejor, pero no así Caín. Y a veces nosotros hacemos también lo mismo que Caín. O tal vez nomás yo. Entendemos que Dios es merecedor de lo mejor. Y aunque Él no tiene necesidad de nada de lo que nosotros le demos o le podamos dar, Él lo acepta. Nosotros sabemos que Él es dueño de todo, pero si nosotros le damos algo, Él lo recibe. Pero lo primero que Él ve es el corazón. ¿Lo vas a hacer el corazón? ¿O por qué lo vas a hacer? Y volvemos a recordar, si no lo haces por amor, de nada sirvió. Voy a ir a, no sé, a un viaje misionero, pero voy a ir porque estos van a ir, y para que no digan que yo no voy, yo voy a ir, también me les voy a pegar ahí. Y anda allá usted y todo así. Ay, estos hermanitos como dan guerra, que aquí, que allá. Ya echó a perder su viaje, su día, su dinero que gastó, todo se lo echó a perder por no hacer las cosas por amor a Dios. En cambio,
Usted ve a alguien que fue por amor a Dios y que sigue a Dios, no hombre, lo ve con aquella sonrisa y él anda bien cansado y usted lo ve que Dios no se queda viendo como diciendo, man, este brother ama a Dios, man. Y nos ha tocado ver hermanos así. Hermanos que andan felices de lo que andan haciendo y andan, uno los ve y dice, man, este brother no ha parado. Brother, siéntese, eche una agüita. Ahorita, hermano, ahorita. Y traen el gozo, pero como decía Marcos Witt cuando preguntó, hey, ¿tienes el gozo de Dios en tu corazón? Sí. Déjalo salir porque se ve bien profundo, man. Dice, hay hermanos que lo tienen tan profundo, dice, que no se les ve ni poquito. Y hay otros que lo traen a flor de piel. Y yo digo, cuando veo eso, digo, me recuerdo, yo creo que son como cuando Moisés bajó de la montaña, ¿no? Con aquel brillo reluciente. Y digo, así andan los hermanos ahorita con el amor de Dios. Nosotros también a veces hacemos eso. Y recordemos pues que Dios merece lo mejor, aunque Él no tiene necesidad de nosotros. Por eso nosotros debemos de esforzarnos en lo que hacemos siempre. Sea lo que sea, si es para Él, si lo vamos a hacer, lo debemos de hacer bien, porque Él merece lo mejor. Dice en los Salmos que Él es merecedor de suprema alabanza, no solo de alabanza, sino de suprema alabanza. La gloria, la honra, el poder y todo es para Él por siempre. Cuando hagamos algo, debemos de hacerlo bien. Y otra cosa, cuando hagamos algo, recordemos que si es para Dios, nunca esperemos halagos de nadie. Debemos de tener eso en cuenta. Muchas veces hacemos algo y vienen y, brother, gracias, man, usted, un siervo de Dios. Y yo no sé. Sí, pues sí, man. Ya. Siempre que íbamos a los viajes, el gordito y yo, ¿sabes qué? Señor, ayúdanos. Que así nos den las gracias, ni un poquito es de nosotros, es tuyo. Y siempre, Señor, al Señor, gracias a Dios. No, pero también a ustedes. La gente a veces es así. No, sí, gracias a Dios, yo sé primero, pero también a ustedes, porque ustedes vinieron y todo. Pues sí, pero Dios es el que da el querer como el hacer. O sea, de mí, ¿cómo dice en inglés? I don't think so. Pero cuando Dios le pone a hacer algo, ¿cómo dice? Le provee, le da el deseo, le da el corazón, le da el amor y todo para que usted vaya y lo haga. Con Dios no hay escasez. No tengo sabiduría de cómo hacer algo. ¿Qué dice en Santiago? Pídale sabiduría a Dios, el cual le dará abundantemente. No así, abundantemente. Tenemos un Dios tan bello, tan poderoso, tan bueno, pero tenemos que recordar que también tenemos un Dios que es santo. Y ese es el detalle, no le agradan ciertas cosas. Nosotros tenemos que estar lo mejor que podamos. Y como les digo, no esperar nunca elogios de nadie. Y si llegan, siempre desviarlos hacia Dios. Al Señor sea las gracias, al Señor sea la gloria y la honra. El Señor proveyó, el Señor nos envió. Y sabes que le doy gracias a Dios porque tuve el privilegio de poder venir y ser parte de esto. Y esa es la cosa. Ahora una pregunta. Y esta es buena. ¿Los cristianos fallan? ¿Ya? Ay, de aquel que diga que no, dijo Pablo. Olvídese, si yo digo que no fallo, me van a mandar a la primera o tercera de Juan y van a decir, lee lo que dice ahí. Ahora no solo eres mentiroso, sino también haces mentiroso a Dios porque Él te conoce que falla. Entonces, tiene que tener uno cuidado. ¿Los cristianos fallan? Sí. Claro que vamos a fallar. Téngalo por seguro, pero recordamos algo, que aún los discípulos andando con el Maestro, fallaron ellos también. También tuvieron sus errores. Y Dios no los escondió, los mostró para que nos demos cuenta que aún ellos andando ahí, como dicen por ahí, dice, Judas tenía el mejor maestro. Y aún así falló. Anduvo pegado de él, pero aún así falló. Pedro tenía el mejor maestro y aún así era lebre estaba. O sea, si un día me ven por ahí, tengan misericordia, porque si Pedro andando con Jesús le cortó la oreja al sirviente del sumo sacerdote. Y qué amor de Jesús, ¿no? Espérate, mijo.
La limpió y lo va a ver. Listo, ahí está tu oreja. Podía haberla dejado ahí. ¿Sabes que eso es para que aprendas? De que me están defendiendo. No. Aquí está, mijo. Y listo. Así que, sí fallamos. ¿Tuvieron faltas? Sí, ante el Señor. ¿Se recuerdan cuando les dijo? Oren para que no entren en tentación. ¿Y qué pasó? Se quedaron dormidos. Vino otra vez y les dijo, hey, ¿no pudieron aguantar un ratito orando? Oh, sí, Señor. Y por ahí unos dicen que no, pues que se habían echado unas en la cena. Da semana, el Señor les estaba diciendo, oren. Ahora, ¿a ustedes no les ha tocado quedarse dormidos alguna vez? Cuando hacíamos un afterglow aquí los domingos en las tardes, había gente que se sentaba aquí y estaba la oración y créanme, dice, ¿quién es? Queríamos saber quién era, porque estaban las luces apagadas, había alabanzas suaves y había lectura de Biblia y había oración. Siempre estábamos a la expectativa de que a lo mejor podía suceder alguien que hablara en lenguas y salía alguien que tradujera. Pero estaban orando, brother, y hey, decían que ahorita están los brazos con el Señor descansando. ¿Sí? Pues así los apóstoles, ¿verdad? ¿Le aprendimos algo, sí o no? Ahí está. Pero entonces, ¿quiere decir que estamos descartados? Yo no creo. Yo no creo porque también ellos cometían errores, ¿ok? A mí me pasa, a ustedes les pasa, ya reconocieron, no nomás soy yo, gracias Señor, yo pensé que así iba a ser yo. El Señor a todo esto siempre muestra su misericordia. Y esto es lo que a mí me gusta después. Yo vi cómo ellos se quedaron dormidos al leer la Escritura, pero el Señor vino y les dice, los exhorta diciéndoles con mucho amor, oren. Oren para que no caigan en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero su carne es débil. Salió otra vez la carne, desde ahí. Ya no nomás es del Viejo Testamento, es aquí también. Ese es el problema. Realmente ese es el problema. Si no estamos en oración, si no estamos leyendo la palabra, ¿quién cree que va a ganar? ¿Lo carnal o lo espiritual? Lo carnal. Porque como no estamos llenándonos de lo espiritual, vamos a querer hacer más de lo carnal. Si yo no estoy leyendo que dice, hey, no le des rienda suelta, mira que tu carne quiere ir acá y hay una pachanga ahí, pero ando carnal, puedo ir a la fiesta, pero si ando espiritual no va a suceder muchas cosas, pero si ando carnal sí, porque no voy a ver lo espiritual, voy a ver lo carnal, lo que yo viví. Hay una diferencia. Ese es el problema. ¿Okay? Entonces, si ese es el problema, nuestro clamor como creyentes debe de ser lo que dijo el salmista en el Salmo 51:10. Dios mío, crea en mí un corazón limpio, renuévame, lléname de ti, dame hambre de ti para poder ser lo que debo de ser y que tú seas glorificado. Ese debe de ser nuestro clamor. Recordemos que nosotros como creyentes somos ejemplo, nos guste o no, ante los no creyentes y ante los creyentes. Nos guste o no, nosotros somos ejemplo. Como dice el pastor José, somos cartas leídas. No es lo que leemos, es lo que hacemos. Y debemos de hacerlo con corazón limpio, no agradando a la gente, sino a Dios. Recordemos eso. Nosotros decidimos, ¿ok? También no debemos sentirnos mejores que nadie tampoco, pues nosotros también fallamos, ya lo reconocimos. Mire lo que dice Eclesiastés 7:20. No hay ningún ser humano perfecto y que nunca falle, o que nunca haya pecado. O sea, si alguien se cree perfecto, recuerde, ya falló y ha pecado. La diferencia de los creyentes es que si pecamos, sabemos que podemos venir y humillarnos ante Dios y pedirle perdón. Y Él nos dice que es fiel y justo para perdonar nuestros pecados si los reconocemos. Esa es nuestra paz para con Dios, nuestro Creador, por medio de Jesucristo, nuestro Redentor. Y acabamos. Entonces, nosotros decidimos, ¿ok? No es por nosotros, sino por Él. Él en nosotros
Y nosotros en Él es que somos más que vencedores. El punto de todo esto es que solamente a través del Espíritu Santo vamos a poder hacer o vencer lo carnal y hacer las cosas espirituales. Efesios 4, 22 al 24 dice: el Espíritu les enseñó a dejar atrás la forma de vida. O sea, el Espíritu nos enseña a dejar la vida que llevábamos antes. Ese viejo ser que cada día, si va en forma mala, va de mal en peor por los deseos engañosos. En el 23 dice, ese fue el 22, el 23 dice: también ustedes deben de aprender a renovar su forma de ser. ¿Cómo? Obedeciendo la verdad, purificándose, para que puedan amar sinceramente a sus hermanos. Y luego remata el cierre del versículo: ámense los unos a los otros de todo corazón. ¿Me aman? No pueden decir que no, pero tiene que ser de corazón. El 23 dice: pues si ustedes nacieron de nuevo, ya no nacieron por medio de padres mortales, sino por medio del mensaje vivo y eterno de Dios. Y aquí cerramos. Colosenses 1:10. Todo esto es para que así vivamos de una manera que dé honor al Señor y para que le agrademos en todo, que podamos dar una cosecha de toda clase de buenas obras y que crezcamos en el conocimiento de Dios. Ese es el punto. La pregunta ¿es bueno hacer todo esto que escuchamos? ¿Es bueno vivir conforme a lo espiritual y no satisfacer los deseos de la carne? Claro que sí. Que Dios nos espera. Romanos 13, 11 y 14, es bueno que hagan todo esto, dice Pablo, porque estamos viviendo en una época muy importante. Es tiempo de despertar ya del sueño, porque nuestra salvación está más cerca ahora que cuando empezamos a creer. La noche se está acabando y el día está por comenzar. Hermanos, entonces dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos las armas de la luz. Vivamos correctamente como gente que pertenece al día, no asistiendo a las cosas que no le agradan a Dios. La Biblia en diferentes versiones, en esta que es la palabra de Dios para todos, dice: no asistiendo a parrandas, borracheras. No usemos nuestro cuerpo para inmoralidades sexuales o pecados. No debemos causar problemas ni tener celos. Es algo que estaba ahí en lo de los carnal. El versículo 14 dice: mejor vistámonos de nuestro Señor Jesucristo. Y no piensen como piensa todo el mundo, en satisfacer sus propios deseos. ¿Se recuerdan de Josué? Él dijo: mi casa y yo serviremos a Jehová. Yo decido, dijo Josué. Ustedes decidan a quién van a servir. Yo y mi casa serviremos a Jehová. José de Egipto pudo haberse olvidado de su patrón Potifar, pudo haberse olvidado de Dios por un momento y satisfacer su deseo. Era un hombre, pero ¿qué hizo? Prefirió salir corriendo desnudo antes que fallarle a Dios. 1, él dijo: no puedo fallarle a Dios. 2, a su patrón por la confianza que había puesto, porque sabía que eso era contra de Dios. Prefirió irse desnudo corriendo y después a la cárcel antes que fallarle a Dios. Pero estaba en lo espiritual, no andaba carnal. Si hubiera andado carnal, no sale, se lo garantizo. No se va. Así que con eso, hermanos, yo los invito a ponerse de pie. Ante Dios, cada uno de nosotros, lo que usted tenga, póngaselo a Él. Al final es Él el único que nos puede ayudar, fortalecer en todo. Solamente es Dios. Si usted tiene algo hoy día y dice: ¿sabes qué? A mí la escritura no fue lino. Créamelo, es la palabra de Dios, que a mí me lo ha recordado varias veces esto. Si a usted le recordó algo, pues venga ante Dios y ¿sabe qué? Tome un momento. Dígale: Señor, yo aquí estoy, yo le he regado, he cometido estos errores y tú los conoces. Dios quiere que nos abramos sinceramente a Él.
Para los que nos están viendo ahorita, o el día que nos vean, en la hora que nos vean, si Dios te tocó y sentiste que deseas cambiar, te diste cuenta que lo que leímos aquí en las obras de la carne, tal vez encontraste varias, tal vez idolatría, hechicería, qué sé yo, hay de adivinación, los que van a que les lean las cartas, todo eso es algo que a Dios no le agrada. Y quieres cambiar y decir, ¿sabes qué? Yo quiero aceptar a Jesucristo, yo oí que si lo acepto a Él, Él me recibe, Él me perdona y de ahora en adelante puedo empezar a cambiar y puedo agarrar mi versículo de 2 Corintios 5:17 que dice que me hacen una nueva criatura. Así que vamos a orar. Padre, tú nos conoces mejor que nadie, Señor. La palabra dice que tú nos conoces al desnudo. Y a ti es a quien tenemos que dar cuentas, no a nadie más. Y esta mañana, Señor, venimos ante ti y te pedimos perdón, Señor. Yo te pido perdón por mí, Señor. Mis hermanos te lo van a pedir cada uno por ellos, Señor. Y ponemos esto, Señor, en tus manos. Que tu palabra, Señor, sea, Señor, la que nos redarguya, Señor. Lo que yo haya dicho, Señor, que haya sido de mí, que haya sido algo que tú no me diste, Señor, que se olviden, Señor. Pero si fue algo tuyo, Señor, grábanoslo, Señor. Y que podamos recordar siempre, Señor, que nosotros decidimos. Podemos decidir seguirte o hacerte a un lado, Padre. Te damos gracias porque hasta hoy, Señor, tú nos has guardado. Hemos visto, Señor, tu mano, Señor, sobre nosotros, en sanaciones, Señor, en el pan diario que nos das, en el techo que nos brindas, Señor, en nuestras familias, en nuestros hijos, Señor, en el cuidado que tienes para con cada uno de nosotros. Señor, perdónanos, Señor, por las fallas que hemos tenido y recibe nuestro agradecimiento como iglesia. Y Señor, si hay alguien, Señor, sea hoy o un día que vea este estudio, Señor, y él dice, yo quiero ser también, quiero estar con esa seguridad de que el día que yo muera, Dios me ha perdonado y por lo que hizo Jesús, seré recibido y tendré la vida eterna, porque es por Él. Señor, yo haré esta oración y si Él hace de corazón, sé que tú lo recibirás, Padre. Así que la oración es, Señor, yo creo que tú resucitaste a Jesús. Después del tercer día, lo levantaste con gloria y está sentado a tu derecha. Te pido perdón por todos los pecados que he cometido, Señor. Te pido que me ayudes a cambiar y a seguirte. Quiero que se haga en mí una realidad, 2 Corintios. Quiero ser una nueva criatura en Cristo, para honra y gloria tuya. Te doy gracias por lo que has hecho y por lo que harás, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta mañana, este canto